En Yopal, en Casanare, están pasando uno a uno militares, oficiales, suboficiales, inclusive un exfuncionario del DAS, aceptando, reconociendo su responsabilidad en el crimen, asesinato de 296 muchachos que resultaron muertos, asesinados, homicidio en persona protegida entre los años 2005 y 2008. Encabeza la audiencia, la dirige el magistrado Oscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz. Doctor Parra, magistrado Parra, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Néstor, por invitarme a su programa. Doctor Parra, hoy el turno es para el general Escalante, Torres Escalante, ¿verdad? Sí, él intervendría al final del día. Hoy esperamos recibir cerca de entre 12 y 15 declaraciones adicionales durante todo el día. Sí, y las que han recibido y las que van a recibir hoy, magistrado Parra, ¿qué significan? Cada uno diciendo sí, matamos a muchachos, sí recibimos premios, recibimos reconocimientos, recompensas. ¿Qué está demostrando este terrible caso de los falsos positivos de Casanare, doctor Parra? Bueno, quiero resaltar entre muchos otros elementos que estos reconocimientos ratifican imputaciones e investigaciones que había hecho la JEP previamente aquí en el Casanare, donde hemos dado cuenta que estos crímenes se dieron por, primero, presiones a todo nivel, a través de programas radiales, actas de compromiso, cuotas de presentación de bajas que tenían que presentar ellos, amenazas dirigidas a quienes se negaban a participar de los hechos, incentivos como permisos, recursos de los planes de bienestar, pertenencia a unidades élites, entre otros. Y como para encubrir los crímenes también nos han ratificado que los documentos operacionales eran elaborados con posterioridad a los hechos o incluían información falsa, incluso haciendo firmar a informantes documentos en blanco sobre dinero que a veces no se pagaba o que se utilizaba para otras cosas, reportes de víctimas como no identificadas, lo que facilitó dinámicas de desaparición forzada, cadáveres trasladados por militares sin presencia de la policía judicial para bloquear las investigaciones, y el uso de kits de legalización o un concepto que ellos mismos utilizaban para cargar con esos elementos con los que iban a falsear la escena de los crímenes. Entonces, estamos ratificando diversos componentes de la planeación, ejecución y encubrimiento de estos crímenes. Magistrado Parra, con base en la información que ustedes están recogiendo, recorriendo el país, hablando de los falsos positivos en cada una de las brigadas, ¿cuál fue el detonante, cuál fue el gatillo que disparó la conducta criminal dentro del ejército que después fue conocida como falsos positivos? Nosotros hemos documentado que este fenómeno es multicausal, es decir, digamos que confluyen varios factores de la dinámica del conflicto armado en diversos momentos del país, pero sí hay un componente importante en esa prevalencia que tuvo la presión por bajas, a como diera lugar en relación con la dinámica del conflicto en determinado momento. Por ejemplo, cuando se pone a competir entre unidades militares, entre divisiones, entre brigadas, entre batallones, ahí es donde empiezan a surgir estas cuotas. Por ejemplo, ayer el excomandante del Gaula Militar decía, cumplíamos una cuota de 100 y después nos pedían 130 para seguir compitiendo y resaltar como la mejor brigada. Los compromisos de presentar esas bajas en determinados tiempos, es decir, anticiparse no a lo que diera el combate, sino a una cuota, a un número de muertos a presentar en determinada época. Que los ascensos estuvieran marcados por esa competencia e incluso las amenazas de traslado, como lo explicaba ayer un ex capitán que si no se comprometía con esto lo iban a trasladar a una zona del país lejos de su familia. El uso de grupos especiales en determinado momento para acrecentar la presentación de falsos positivos, los programas radiales en los que se les presionaba, se les decía presenten las bajas a como diera lugar, que todo valía, que miraran a ver cómo hacían, y los superiores a veces decían, mire, no me explique cómo va a hacerlo, presente la baja, y por otra parte los incentivos, muchos de ellos legales, para cumplir con estos indicadores de éxito militar, pero estamos hablando de felicitaciones, medallas. Ayer se entregó una medalla
que nosotros decíamos estaba manchada de sangre, pero era un símbolo de esas medallas, esos permisos, esas comisiones al exterior, esos planes vacacionales que tuvieron un papel importante en la motivación de los perpetradores. Magistrado, mirando la historia, las estadísticas de la JEP y de otras entidades señalan que muy seguramente en el único departamento de Colombia en donde no hubo homicidios vinculados con los falsos positivos fue en San Andrés, pero en algunas zonas de Colombia, como en el Casanare, fue particularmente macabro y violento el fenómeno. Más de 300 homicidios, por ejemplo, que han confesado en estas audiencias. ¿A qué obedece que en Casanare esta política criminal haya llegado a este nivel? Nosotros resaltamos un contexto de la dinámica del conflicto armado en la zona. Estamos hablando pues de la protección también de los pozos petroleros, la dinámica del conflicto con las FARC y el ELN, pero a la postre también la desmovilización de los paramilitares en la historia de lo que pasó aquí, empezó a involucrar también a desmovilizados como informantes o como víctimas también de este tipo de hechos. Nosotros hemos analizado por qué personas que llevaban una carrera militar de años, de un momento a otro deciden participar en asesinatos. Y ayer cada uno de los comparecientes empezaba a hablar de ese momento clave, de cómo llegaron a veces, pues digamos, sin una intencionalidad directa y empiezan a ver toda una dinámica que iba surgiendo. Yo creo que lo que estamos resaltando en la JEP es cómo algunos militares en determinado momento se meten en esta dinámica de producir bajas masiva y sistemáticamente, competir, hacerse una carrera a partir de eso. Y eso va a dinamizar el fenómeno en esta zona. Pongo un ejemplo, el Gaula Militar Casanare, que es uno de las unidades que estamos analizando. El Gaula Militar empieza a involucrarse con los falsos positivos en una época, pero después llega un comandante que de un momento a otro, el mayor Soto Bracamonte, empieza a fortalecer el tipo de planeación, ejecución, encubrimiento de los crímenes, empieza a utilizar, por ejemplo, dineros de la lucha antiextorsión y antisecuestro, más de 140 millones de pesos de la época, por ejemplo, utilizados de los gastos reservados para la lucha antiextorsión, utilizados para el manejo de los informantes, la compra de estos uniformes que se le plantaban a las víctimas, la manipulación de las escenas de los crímenes, el desarrollo de las actividades para poder presentar los asesinatos. Entonces, yo creo que estos son parte de los factores que dinamizan la práctica, pero por otra parte, temas de limpieza social. Hoy vamos a analizar el caso del Pirno 44, un batallón de infantería, el Ramón Nonato Pérez, que en la época de los hechos empezó a perseguir a trabajadoras sexuales, a personas involucradas o en situación de marginalidad, personas con diversa orientación sexual. Entonces, hemos consolidado una investigación que muestra que hubo aparatos criminales, unidades tácticas dentro del ejército que se convirtieron en aparatos para asesinar personas. Magistrado, ¿cuántos casos? Uno de los casos en el 2017 que se convirtió símbolo de los falsos positivos en el departamento de Casanare fue la historia de Daniel Torres y de su hijo Roque Julio Torres. ¿Cuántos casos hay así, magistrado, padre e hijo o integrantes de una misma familia que fueron presentados como bajas en combate y eran inocentes, eran civiles ajenos a la guerra? Sí, es un número importante. Yo resalto la historia que usted nos resalta, la de un hijo y su padre. Estaban involucrados, eran campesinos pertenecientes a la familia Torres, que por haber presenciado un hecho en el que ejecutan extrajudicialmente a otra persona, empiezan a ser señalados, hostigados. Y además se les empiezan a hacer señalamientos falsos de vinculación con la guerrilla, y a partir de eso se explican los militares que se cometen los asesinatos. Pero también veíamos como 7 integrantes de una misma familia, de la familia Achagua, son asesinados en diversos momentos por varios de los militares. Entonces, hay otras familias que perdieron 1 o 2 familiares, pero vemos algunos casos
ilustrativos y notables de ensañamiento contra familias. Sí, que ese fue el caso, magistrado, por el que está procesado el general Henry Torres Escalante desde 2017, incluso en justicia ordinaria. Magistrado, ¿cómo es el episodio del ofrecimiento, de la entrega de los 47 millones de pesos para que no vincularan a ese general con falsos positivos? Bueno, el día de ayer un compareciente, un antiguo teniente, Marco Fabián García Céspedes, menciona este pago que recibió para cambiar su versión de los hechos. Es una información que nosotros veníamos corroborando y documentando. Hoy se le van a pedir explicaciones al general Torres. ¿Hay algún debate sobre el sentido, alcance de esta transferencia de dinero? Pero lo que sí es evidente es que esta persona cambia su testimonio en contra del general Torres a un testimonio favorable al general Torres en el marco de la justicia ordinaria en relación con este tipo de hechos. Entonces, nosotros hemos ido documentando diversas dinámicas de encubrimiento, por ejemplo, que se organizaban los militares para dar información falsa. Ya nos explicaban cómo algunos militares organizaban lo que tenía que decir cada soldado sobre la falsedad de la operación, que falseaban los documentos operacionales de cada una de estas prácticas. Y por eso entonces lo que refiere el teniente en retiro es un ejemplo más de actividades de encubrimiento que ocurrieron al más alto nivel en el caso de Casanare. Es el magistrado Óscar Parra, que integra la Sala de Reconocimiento de la Verdad, a propósito de esta audiencia, desnudando literalmente los horrores cometidos en esta época de falsos positivos. Gracias por acompañarnos esta mañana, magistrado. Muy amable, le deseo feliz día y vamos a estar, por supuesto, pendiente de los testimonios de hoy. Muchas gracias, Néstor, por la invitación.